Bien, el tema que daremos el día de hoy es un tema muy interesante llamado choque circulatorio. Para esto habrá mucha historia acerca del choque circulatorio. Ustedes van a leer en sus libros que el choque circulatorio tiene mucho desarrollo al respecto, pues cuando han habido guerras, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, se empiezan a observar múltiples situaciones y entendimiento acerca del choque de la circulación. Y bueno, no voy a parar mucho acerca de la historia, es muy amplia, pero lo que sí voy a aquí en este momento hablarles es acerca de lo fundamental de la fisiopatología de este choque circulatorio. Entonces, para poder hablar de choque circulatorio tendremos que hablar pues de la definición. Y pues tenemos que la definición ustedes la van a encontrar en muchos libros. Definición de choque circulatorio pues es un fallo, ¿verdad? Es un fallo ¿de quién? Del sistema circulatorio. ¿Para qué? Para proporcionar entonces oxígeno adecuado a los tejidos periféricos y órganos, provocando obviamente algo que llamamos hipoxia tisular. Entonces, como definición tenemos que esto es un fallo agudo ¿de quién? Del sistema circulatorio. Y este fallo del sistema circulatorio, ¿qué hace el sistema circulatorio? Ofrecer volumen, ofrecer un flujo sanguíneo, y entonces este fallo agudo del que estamos hablando es un fallo pues en esa situación, ¿verdad? Un fallo al momento de ofrecer o suministrar, ¿está bien? Para suministrar oxígeno, ¿está bien? Y no solo oxígeno en pequeñas cantidades, sino oxígeno adecuado, es decir, en suficientes cantidades para que todos los órganos lleguen a tener una adecuada función. Y este oxígeno entonces adecuado va a parar a tejidos periféricos, y órganos. Y cuando existe un fallo entonces agudo de este sistema circulatorio para suministrar oxígeno adecuado a estos tejidos y órganos periféricos, entonces no habrá oxígeno suficiente y tendremos algo que llamamos hipoxia. ¿Está bien? Entonces estos son algunos de los conceptos muy básicos que tenemos que entender. Ahora bien, para nosotros poder definir o hablar acerca de este ofrecimiento de oxígeno por parte del sistema circulatorio, tendremos que hablar también entonces de que existe entonces un desequilibrio entre el aporte de oxígeno o el consumo de oxígeno y la disponibilidad, es decir, lo que mi sistema circulatorio puede ofrecer y lo que mi sistema periférico, mis tejidos, mis órganos van a consumir. Entonces existe siempre un equilibrio entre estos dos sistemas, y lo voy a poner de este lado, en el cual yo puedo llegar a tener entonces una disponibilidad de oxígeno igual al consumo de oxígeno. Si por ejemplo yo voy a una carrera, voy a ir a natación, voy a estudiar, voy a hacer alguna actividad, entonces seguramente yo voy a requerir una mayor cantidad de consumo de oxígeno porque voy a estar haciendo más cosas, y por lo tanto si yo tengo un incremento en esta cantidad de oxígeno, en este consumo de oxígeno, entonces muy posiblemente también, y esto es lo que pasa normalmente, ¿verdad? Existe un incremento en la disponibilidad de oxígeno y se mantiene el equilibrio. Esto que ustedes están viendo acá, pues es lo que debería ocurrir normalmente respecto al consumo y a la disponibilidad de oxígeno. Pero ocurre entonces que en el estado de choque, esto no ocurre así como lo estoy comentando, ¿ok? Esta condición de choque, pues pasa que tenemos entonces nuevamente nuestra balanza, y tenemos en esta balanza un desequilibrio entre el consumo y la disponibilidad. Entonces yo tendré una curva o una imagen más o menos parecida a esta, en la cual
yo tendré entonces un incremento en este consumo de oxígeno, pero mi cuerpo no va a ser suficientemente capaz, o mi sistema circulatorio no va a ser capaz de pues aportar toda esa cantidad de oxígeno que yo requiero. Es como si se nos acabara la gasolina a medio camino de ir aquí, no sé, de aquí a Acapulco de vacaciones, pues no tengo suficiente gas o suficiente oxígeno, entonces no puedo llegar a mi destino y yo puedo llegar a tener pues problemas. En este caso, en el cuerpo, yo tengo entonces un incremento en esta disponibilidad de oxígeno, perdón, en el consumo de oxígeno, pero el cuerpo no es capaz de ofrecer la misma cantidad de oxígeno, es decir, la disponibilidad de oxígeno siempre queda rezagada. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el famoso desequilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno, que generalmente puede ser mayor, y esto ya no es normal. Entonces, a esto ya llamamos que es algo patológico. Y cuando tenemos algo patológico, pues tenemos enfermedades. Bueno, esta es la definición de choque séptico como tal, y ahora vamos a irnos un poquito de este lado a ver qué cosa es el choque circulatorio. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que hay diferentes tipos de choque circulatorio, y ya habrán estudiado algunos de ellos. Vamos a poner aquí tipos de choque circulatorio. Y el primer tipo de choque circulatorio que se nos puede ocurrir es finalmente pues que alguno de este sistema que conforma el sistema circulatorio pues llega a fallar. Entonces pueden haber varias opciones. ¿Qué tenemos como parte de este sistema circulatorio? Bien, entonces en este momento pues voy a dibujar un corazón, y este corazón, ¿verdad?, es parte de este sistema circulatorio. Tenemos entonces un ventrículo derecho, tenemos un ventrículo izquierdo, tenemos dos cavidades y en general tenemos 4 cavidades, y ya saben, ¿verdad?, finalmente que en esta cavidad sale la aorta. Esta aorta pues que es la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente. Luego esta aorta pues obviamente al final y en los lechos vasculares pues va a irrigar sangre, y esta sangre que irriga pues va a intercambiar oxígeno, y finalmente el oxígeno que intercambia regresará a través de lechos venosos hacia la circulación de retorno, que es el retorno venoso, que dependerá de, pues ya vimos, de algunas determinantes del retorno venoso, y este retorno venoso nuevamente llegará hacia la aurícula derecha, y este retorno venoso llegará nuevamente al ventrículo derecho y llegará a hacer su función. Esto es lo que tenemos generalmente como algo normal. Y de este lado pongo nuevamente nuestra imagen ya clásica de una célula que está intercambiando oxígeno como representación de este sistema circulatorio. Bueno, ¿qué pasa entonces? Voy a copiar esta imagen que posiblemente nos va a servir para los demás choques circulatorios, y el primer tipo de choque circulatorio que podemos llegar a observar finalmente es aquel en el cual el corazón no está funcionando de forma adecuada. Es decir, este sistema circulatorio, ustedes ven, está formado por vasos, está formado por un corazón, un sistema circulatorio mayor, un sistema circulatorio menor, y en este sentido, entonces ustedes verán que si yo llego a tener en este sistema, ¿está bien?, yo llego a tener algo que no funcione bien, entonces pues yo voy a tener un fallo. ¿Cuándo ocurre este fallo? Entonces cuando tengo, por ejemplo, fallo en la contractilidad del corazón. Bien, entonces si yo tengo un fallo en la contractilidad del corazón, entonces yo voy a tener un choque de tipo de origen cardiológico. Entonces supongamos que esto es así tal cual. Entonces supongamos que el corazón no está funcionando como debería, y si no está funcionando como debería el corazón, entonces pues obviamente se entiende que la circulación que debería de venir o de ir dirigida hacia la aorta, como vimos con la insuficiencia cardíaca, pues no hay un flujo suficiente, y al no haber un flujo suficiente, entonces ¿quién va a sufrir finalmente? Sufrirá la célula, la cual ahorita le pondremos una carita triste porque se puede llegar a morir, porque el consumo de oxígeno a nivel celular no ha cambiado, pero si se dan cuenta, la disponibilidad de oxígeno se ha reducido porque el corazón
no está funcionando como debería, y entonces en este sentido ya tenemos nuestra definición de choque en general circulatorio, y el origen, ustedes se dan cuenta acá que es el cardiogénico. Al respecto de este tipo de choque, pues obviamente el origen, ¿no bien? El origen de este tipo de choque cardiogénico, pues pueden ser varios. Ustedes habrán leído acerca de, por ejemplo, lesión directa al miocito, es decir, a la propia estructura del corazón, bien, y esto pues puede ser agudo, como en el caso del infarto del miocardio. Puede ser también debido a una lesión en una válvula valvular también agudo, es decir, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia mitral, una tricuspidia. Puede haber también una lesión en alguna de las estructuras del corazón, como por ejemplo el tabique. Entonces, si hay una lesión del tabique, también puede llegar a haber algún problema en el corazón para que pueda eyectar de forma adecuada. También puede existir una lesión neurológica en la cual puede provocar frecuencias cardíacas bajas o altas, y pues esto puede llegar a generar entonces lesión de corazón y la imposibilidad para eyectar volumen. Y la última origen, que también es muy frecuente, es la cirugía cardíaca. La cirugía cardíaca se ha tenido en cuenta pues como tal, como origen, porque el corazón cuando es tocado, cuando le es operado, cuando le cambian una válvula, cuando le cambian una arteria, le ponen un stent, le colocan, no sé, algún bypass, entonces este tipo de manipulación que ocurre con el corazón, entonces puede llegar a formar pues este tipo de choque, ¿bien? En el cual el corazón pues deja de funcionar. Ahora bien, algo tenemos que observar aquí como fundamental. Nuevamente, al respecto, ya esto ya lo habíamos visto, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico y esto es igual a frecuencia cardíaca. Si yo llegara a separar estas condicionantes, ¿verdad? En varios, en un cuadro, por ejemplo, y yo sé que esto, pues, lo voy aquí a dividir, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, y también voy a hacer variar la frecuencia cardíaca, la voy a dividir. Entonces, yo sabría que en un primer instante mi problema principal es el corazón. Entonces, mi gasto cardíaco va a estar disminuido porque mi corazón tiene una alteración en la contractilidad, ¿correcto? Bien, y si ustedes se acuerdan, en la forma de intentar compensar esto, obviamente matemáticamente es, pues, o incremento volumen sistólico a través de mecanismos de Frank Starling, o incremento frecuencia cardíaca, y con este incremento de frecuencia cardíaca o de volumen sistólico, yo puedo encontrar entonces, pues, compensación de este gasto cardíaco, y el gasto cardíaco puede normalizarse, o incluso en algún momento dado puede hacerse un poquito más alto o mayor que el que uno está acostumbrado. Ese es un mecanismo de compensación. Este mecanismo de compensación generalmente, ya ustedes lo saben, lo hacen algunos receptores, como el receptor alfa 1, que generalmente la acción sobre las catecolaminas, sobre ese tipo de receptores, va a provocar vasoconstricción. Y al provocar vasoconstricción, entonces podemos incrementar un poquito este volumen pues sistólico, sobre todo en la venoconstricción. También hay alteraciones sobre receptores beta 1 que tienen, pues obviamente, y recordar que tienen un efecto inotrópico positivo, y también tiene un efecto cronotrópico positivo. Cronotrópico positivo. En ese sentido, pues uno abona a que finalmente estas condiciones van a provocar incremento en la frecuencia cardíaca, tanto como también en la contractilidad. Y bueno, hay otro tipo de receptores que ahorita pues no se llegan a alterar, como los beta 2, que van a provocar vasodilatación, pero la vasodilatación que pueden llegar a provocar es a nivel de lechos vasculares, de lechos musculares. Entonces, una vasodilatación de lechos musculares. Y cuando se vasodilata esto, significa que la fuerza muscular del todo el flujo de todos los lechos musculares se llega a vasodilatar, y todo este flujo, toda esta sangre se redirige hacia hacia un órgano que es principal, en este caso el corazón, para intentar
mantener fuerzas de Franz Starling o mecanismo de Franz Starling para incrementar contractilidad cardíaca. Entonces los beta 2 también tienen cierta acción a nivel de lechos musculares y es una vasodilatación o una venodilatación a nivel de lechos musculares, ¿ok? Y esta venodilatación, el objetivo va a ser tener entonces incremento en precarga y por lo tanto en gasto cardíaco por mecanismos, insisto nuevamente, de Franz Starling. ¿Cuál es pues lo final que llega a ocurrir? ¿Cuál es el mecanismo final que ocurre? Pues es un incremento en la frecuencia cardíaca, más aparte un incremento en el volumen sistólico, y esto debido a que los sistemas, las catecolaminas, han hecho el efecto finalmente, porque el sistema nervioso simpático y el parasimpático llegan a tener efectos obviamente compensadores, y mediante esta situación entonces el gasto cardíaco se intenta normalizar. Cuando el gasto cardíaco se intenta normalizar o se intenta mantener, entonces este consumo de oxígeno, que en teoría debería de mantenerse normal y que en este caso no se mantenía porque teníamos una disponibilidad baja de oxígeno, cuando existen mecanismos compensadores o compensatorios, esto indica que el consumo o la disponibilidad de oxígeno incrementa, y por lo tanto al incrementar la disponibilidad de oxígeno entonces también incrementamos pues el aporte de oxígeno a una célula o a un sistema que puede llegar a tener un consumo normal o rutinario o incluso incrementado de oxígeno, y de esta forma entonces hacemos, o el cuerpo hace, que el oxígeno que se requiere al nivel o al final de la célula pues exista o se suplemente, y por lo tanto nuestra célula entonces con estos cambios pues esté un poco más contenta porque llega a tener esta compensación. Pero no es el único mecanismo compensatorio. Ven ustedes aquí de este lado cómo también existe otro tipo de mecanismo compensatorio al respecto de la siguiente fórmula. Ustedes van a ver ahorita, en el cual tenemos presión arterial, porque la presión arterial finalmente en un tipo de choque, porque no hay suficiente flujo, también llega a disminuir. Y entonces, de esto, ¿cómo se correlaciona? La presión arterial media es igual al gasto cardíaco por el índice de resistencias vasculares sistémicas. Entonces ustedes podrán ver aquí cómo nuevamente voy a enmarcar esta fórmula hemodinámica y voy a dividir nuevamente la presión arterial media, gasto cardíaco y resistencias vasculares sistémicas. Y la cosa va de la siguiente forma. Yo sé que tengo un gasto cardíaco anormal porque tengo un choque de origen cardiogénico. Entonces, si yo tengo un gasto cardíaco disminuido, entonces matemáticamente yo tendría que tener también una presión arterial baja. Y esta es la explicación del por qué el paciente con un infarto y un choque cardiogénico o un choque circulatorio de origen cardiogénico generalmente llega a tener presión arterial baja. Bien, pues ¿qué ocurre entonces para intentar compensar esto? Lo que pasa es que las resistencias vasculares sistémicas intentarán crecer o ser más altas, y al intentar incrementar la presión arterial sistémica, pueden incluso, obviamente, incrementar la presión arterial media, por eso lo pongo en verde, y con el incremento de la presión arterial media es posible que puedan incrementar también gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces estos también son motivos de compensación. Bueno, entonces, ¿por qué el paciente cuando tiene un tipo de choque circulatorio en general, y en este caso el choque cardiogénico, llega a tener los pies fríos, puede tener los pies pálidos o incluso los pies con acrocianosis? Porque las resistencias vasculares sistémicas han incrementado debido a que están intentando compensar la disminución de este gasto cardíaco, que es el principal problema actualmente y que ha hecho que la presión arterial media disminuya. Pero como la presión arterial o las resistencias vasculares sistémicas, que también están a cargo de receptores alfa 1, van a incrementar, entonces esto va a intentar compensar. Bueno, la clínica de esta condición de choque cardiogénico pues es muy fácil a la hora de entender. La clínica del choque cardiogénico pues va a ser un paciente que tenga pues la presión arterial media baja, ¿ok? Y si tiene la presión arterial media baja, pues él va a tener hipotensión, ¿verdad? Hipotensión. Y si llega a tener hipotensión, entonces es posible que el paciente pueda llegar a tener pues pies fríos,
Es posible que el paciente, al tener hipotensión, pueda llegar a tener también piel pegajosa. Es posible también que el paciente, por la presión arterial media, pues llegue a tener perfusión disminuida en los tres principales órganos que ya hemos hablado cuáles son, que es cerebro, corazón y riñón. Y al respecto, entonces sabemos que el paciente puede estar obnubilado, puede tener también más arritmias de corazón, más problemas de corazón, más choque cardiogénico, un ciclo vicioso, o pueden llegar a alteraciones a nivel de riñón por la presencia de oligoanuria o anuria, pero también pueden haber alteraciones a nivel del lecho vascular. Y cuando hay alteraciones en el lecho vascular, lo que ocurre es, pues, son datos de hipoperfusión asociados a lactato incrementado. Y la presencia de un lactato incrementado indica que mi metabolismo aerobio, que es el normal, en donde yo formo energía con oxígeno, pues cambia a un metabolismo de tipo anaerobio. Y cambia porque, como yo tengo una alteración en el ofrecimiento de oxígeno, porque tengo un choque cardiogénico que no es capaz de ofrecer el flujo sanguíneo suficiente, entonces pues yo no puedo tener oxígeno, yo no puedo tener un metabolismo aerobio normal por ciclo de Krebs, me cambio entonces a un tipo de metabolismo anaerobio, y al tener un metabolismo anaerobio yo voy a tener entonces incremento en lactato, y esto también, si yo lo puedo medir por laboratorio, esto me va a indicar que el paciente está teniendo choque. En este caso, ¿cómo hago el diagnóstico de esto? Pues la clínica, los laboratorios, obviamente, un ecocardiograma, yo tengo que interrogar al paciente qué es lo que le ha puesto en este tipo de estado de choque, y generalmente la mayor parte de los choques serán por una lesión aguda del miocardio, que generalmente pues son los famosos infartos agudos al miocardio, y esta es la principal causa de que el paciente pueda llegar a tener un choque cardiogénico. En la próxima revisión veremos choque de tipo hipovolémico. ¿Okay?